noches. Bueno, yo agradezco enormemente esta invitación de presentarles a ustedes unas primeras aproximaciones sobre esto que llamamos pedagogía crítica. Decir entonces que voy a ayudarme con esta presentación, intentando seguir un texto también que publiqué en esta revista, la revista Aportes, que publica Dimensión Educativa, en el que se encuentran varios textos de amigos, colegas de acá de la ciudad de Bogotá. Es una revista que está digitalizada, así que se pueden conseguir los textos, digamos, para posteriormente leerlos ya con más. Ahí está también. Bueno, acá está también la revista. Entonces, para leerlos, y el que no la pueda comprar, pues se puede también acceder vía internet. Bueno, yo voy a empezar con estas preguntas, también compartiéndoles a ustedes un poco como esta afectación que siento como maestra y como activista en este país. Pero es una afectación que me moviliza, no es una afectación que me paraliza, que es lo que necesitamos intentar hacer. Y que estas afectaciones que produce este país, en términos de esta desinstitucionalización o crisis de la institucionalización, que se visibiliza también en esta ética, que es una ética que tiene muchas fisuras, porque pareciese que todo en Colombia es, o sea, que las consignas que están prevaleciendo en este país es: todo es posible, deje así, sálvese quien pueda, etc. Entonces, también desde esta afectación, que es afectación emocional, por supuesto, pero que intentamos, y creo que estos espacios, la vitalidad de sentirlos a ustedes acá, esta generación de jóvenes, de maestros y educadores, pues también es lo que lo sostiene a uno, y por eso mi gratitud por hacerme partícipe de este espacio. Estas preguntas orientadoras intentan entonces poder situar la pedagogía crítica en dos anclajes que es fundamental. Toda pedagogía, pues sabemos que se ocupa de los procesos de formación. Este es un núcleo muy importante de la pedagogía crítica, pero también tiene otro núcleo que tiene varios nombres, que se ocupa de agenciar, de promover, de sostener, de incentivar esto que llamamos la cultura política, pero que llamamos también proceso de socialización, que llamamos construcción de ciudadanías, y que hoy, en el marco de los procesos de acuerdo, del proceso de acuerdo con el partido de la FARC, y ojalá que llegue a un proceso también de negociación con el movimiento insurgente del ELN, tenemos que ocuparnos de lo que estamos nombrando como la pedagogía de la memoria. Entonces, pedagogía crítica se ocupa de estos dos asuntos, y por eso es que queremos hacernos estas preguntas, ¿sí? Que son preguntas, podemos decir que pueden ser preguntas filosóficas, que pueden ser preguntas existenciales, porque sí, porque la pedagogía crítica se ocupa también de nuestras existencias, las propias y las de los otros. Entonces, ¿en qué mundo y para qué mundo estamos formando? ¿Para qué mundo? ¿En qué mundo y para qué mundo? Esta es una pregunta fenomenológica, esto de la fenomenología que nos dijo Husserl hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que nos posibilita la construcción de una pedagogía en nosotros, y aquí estamos subrayando, si se quiere, una singularidad, una particularidad de nuestra pedagogía crítica de América Latina, ¿sí? Y es que no puede haber pedagogía crítica sin una construcción de nosotros. Eso es, como diría, porque esto es un innegociable político. La construcción de nosotros nos convoca a esto que llama bellamente también Hugo Semelman
que aporta bastante de su sociología a pensarnos esta pedagogía nuestra, América Latina, y es esta construcción de los núcleos colectivos. Él lo dice, nucleamientos colectivos. Este asunto de las comunidades filiales, de las comunidades políticas, de las comunidades emocionales. Entonces subrayamos, si necesitamos preguntarnos por este país, pero también necesitamos preguntarnos por esta época, esto que nos pasa, esto que nos está pasando a los jóvenes, a nosotros los adultos, a esta infancia, tiene que ver con este asunto de cambio de época. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo, en este espacio, en estas expresiones de la época? ¿De qué está siendo heredera esta generación de jóvenes cuando lo que leen de sus educadores adultos es la precarización de sus propias existencias expresadas en gestos éticos fundados en prácticas escépticas y fundamentalistas? Bueno, aquí hay una pregunta por la generación. Recuerdo que aquí está Juan José, con él construimos la propuesta del año pasado de nuestro encuentro de educación popular, y una pregunta que nos atravesó todo el tiempo era: ¿qué estamos dialogando generacionalmente? Pero también, ¿con qué tensiones nos estamos encontrando generacionalmente? Pero también, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo común que nos nuclea? Y aquí lo hablo, por supuesto, desde esta perspectiva de la educación popular y la pedagogía crítica. ¿Qué es lo común que necesitamos anclar para, por supuesto, poder potenciar lo que hacemos? Entonces, aquí hay una observación que yo estoy haciendo particularmente cuando hablo de estos educadores adultos. Desafortunadamente tengo que nombrar muy cercanamente a muchos colegas de donde trabajo, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando hablo de la precarización, bueno, no es un término propio, es un término de la sociología, que viene de la sociología de la economía del trabajo, tiene que ver con ese asunto también para nosotros preguntarnos de estas fracturas que hay en las condiciones de lo laboral y en este caso de maestros formadores, independientemente si están en la universidad o si están en la escuela o en otros espacios. ¿Qué nos dice la precarización? ¿Qué nos dice la precarización? ¿Es solamente precarización laboral? ¿Es solamente o es también precarización subjetiva? ¿Cómo podemos leer estas expresiones de la precarización? ¿Cómo las leemos en nuestras propias corporeidades? ¿O estoy exagerando yo con este asunto de la precarización? ¿Sí? Bueno, pero ahí está. Y hay un asunto que también quiero remarcar y tiene que ver con lo que decía inicialmente, esta afectación de esta crisis ética en este país. Esta crisis ética está muy honda, y por eso entonces la pregunta por nuestros gestos éticos. Toda pedagogía, y mucho más si es crítica, es una construcción ética. Y es una construcción ética porque nos ocupa el otro, porque nos preocupa el otro, no solamente en su proceso de formación, sino también en su proceso, insisto, de construcción de cultura política, pero también en qué condiciones materiales estamos viviendo en este país, pero también cuáles son nuestras expectativas de futuro, como lo dice Pepe Mujica, qué proyecto, qué partido, qué proceso tenemos, cuáles son esas expectativas, insisto, que nos anclan. Entonces, ¿cómo leer hoy a Colombia en su institucionalidad jurídica, en todos los planos? ¿Cómo leerla? ¿Sí? Si la podemos leer con lo que está pasando en este marcaje de un fundamentalismo, y recordemos los daños del fundamentalismo en Europa, recordemos los hechos atroces del nazismo, recordemos a Hannah Arendt con su gran obra política, su gran obra filosófica, pensando precisamente estas expresiones del escepticismo y del fundamentalismo. Las tenemos cerquita, las tenemos en la casa, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestro vecino. ¿En qué se expresa una práctica escéptica?
en que se expresa una práctica fundamentalista. Bueno, y estas otras dos preguntas: ¿qué me significa y qué me demanda la presencia del otro, de la otra, en un proceso formativo? Esta es una pregunta que nos tiene que atravesar como maestros y educadores, y aquí yo intento hacer una distinción, pero no es tanto distinción, digamos más bien una diferenciación, porque la distinción siempre va a estar uno más arriba que el otro. Cuando nombro maestros y maestras, los estoy situando más en espacios institucionales, escuela desde básica, primaria, preescolar hasta universidad. Cuando nombro educadores, educadoras, estoy nombrando a formadores de espacios comunitarios, de espacios de educación popular, de ONGs, casi que espacios en otros territorios que no es la escuela. Es una pequeña, digamos, diferenciación. Entonces, ¿qué me significa y me demanda la presencia del otro? Fíjense, somos maestros y somos educadores porque hay un otro y hay una otra. Lo diría bellamente Carlos Cuyano, un filósofo argentino, que dice, o mejor, Levinas, con su propuesta de la alteridad, que nos dice: acudo al llamado del otro, acudo al llamado del otro. ¿Cuándo acudo al llamado del otro? Cuando hay una demanda, cuando hay una necesidad, cuando hay una apuesta, una agencia, una potencia de activar procesos de formación. ¿Por qué educo al otro? ¿Por qué educo al otro? ¿Por qué decido educar al otro? ¿Por qué decido estar aquí hoy, 6 de la tarde? ¿Sí? ¿Qué me atraviesa? ¿Qué es eso también que me mueve políticamente, espiritualmente también, estéticamente también? Que me mueve en esta acción que es tan exigente y que por supuesto nos demanda todo el tiempo de responsabilidades. Bueno, aquí hay una... Evoco aquí también a Saramago. Creo que la literatura nos ayuda mucho a pensar estos asuntos y creo que la literatura nos ayuda mucho también terapéuticamente. Entonces, con Saramago, compartirles esto: sí, hay desasosiego, hay desamparo, pero también hay indignación. Y eso es lo que nos moviliza, eso es lo que nos activa, eso es lo que nos posibilita estar juntos. Se las comparto parafraseando a Saramago, porque no me gusta el mundo donde vivo y están viviendo y van a vivir y están viviendo mis hijos, mis allegados, mis cómplices, mis próximos, pero también los extraños, pero también los monstruos. En Colombia hemos construido el rostro del otro como monstruo. Eso nos toca trabajar. Tenemos, digamos, en este semblante no solamente del extraño, sino del monstruo, del indigente. Cómo trabajar con estos rostros de tantas generaciones. Bueno, aquí juego un poco con esta pregunta: ¿en qué mundo estamos formando? Bueno, esto hace parte de un texto que escribí, justamente, que titula así, Pedagogía crítica, ¿en qué mundo estamos educando? Esto lo tomo de un pedagogo argentino que se llama Carlos Escliar, a quien invito a leer y a escuchar en sus videos de YouTube, a propósito de los temas que trabaja Carlos Escliar sobre la crisis de la conversación. Fíjense ustedes, la crisis de la conversación entre los jóvenes y los adultos, para trabajar este tema de la alteridad, que vamos a ver que la pedagogía crítica, con esta pregunta por el otro y la otra, pues es una pregunta de la alteridad, de la intersubjetividad. Entonces, bueno, esto es una recreación de Carlos Escliar. Fíjese, Carlos Escliar dice: en un mundo de monólogos colectivos, uno muy similar a los niños de 4 y 5 años, en el que a una pregunta de uno, el otro responde sobre otras, el otro responde con otras,
sobre un asunto que nada tiene que ver formulado por el primero. Nos pasa, ¿cierto? Con los niños y las niñas, y nos pasa como nosotros. Y nos pasan así. Nada más una fotografía de esto son las reuniones de los equipos académicos o profesores de las escuelas y las universidades. ¿Sí? El uno dice una cosa, el otro dice la otra, y la coordinadora, quien está organizando la reunión, intenta ahí como que recoge o no recoge. Pero bueno, lo que quiero significar con esto es qué tanto escuchamos al otro, qué tanto escuchamos al otro, qué tanto me dispongo a la escucha del otro, en qué me interpela la escucha del otro. A propósito, hoy, que bueno, no es un asunto para quedarme ahí, pero hoy en el que estamos todos con la retórica de las competencias, sea competente, y no nos dicen, porque no trabajamos cuáles son las capacidades que tenemos cada uno, porque no juntamos esas capacidades. Bueno, una manera de recrear este asunto. Bueno, donde nos encontramos con instituciones inmunizadas, fíjense, ese término de la inmunización, que lo vemos hoy a propósito. Lo que pasa es que en este país cada fin de semana, cada día trae un acontecimiento más doloroso, más horroroso, de mayor espectáculo en el dolor, y uno como que no alcanza a procesar como esas cosas, ¿no? Entonces, pero sí hay instituciones inmunizadas, y permítanme, justamente hoy, en la mañana, al final de la mañana, estuve en una sesión, otro espacio formativo, y habían tres representantes hoy de lo que llamamos la estructura de la justicia transicional para la paz. Una representante de la Comisión para la Verdad, una representante de la Justicia Especial para la Paz y otra persona, otro profesional del Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y no hablaban del contexto, o sea, un discurso en el deber ser, un discurso colocado como si no hubiera pasado nada este fin de semana con la gente, como si lo que acaba de pasar con Santino tuviera efecto en la gente, ¿sí? Como si la crisis de la institucionalidad de la gente no solamente fuera jurídica, sino que también es una crisis ética, de legitimación en un Estado social de derecho que se comprometió por la justicia transicional de paz. Con todo, yo no soy jurista, pero sigo mucho al padre Javier Giraldo y le creo al padre Javier Giraldo. Lleva no sé cuántos derechos de petición a la gente para intentar cuidar a la comunidad de paz en San José de Apartador. Entonces, este asunto de las instituciones inmunizadas, pero no solamente la institución, somos nosotros. Con Juan Maestro nos encontramos y como que la asepsia, como que esto no me pasa, mejor no lo nombro, mejor no hablemos de esto. Bueno, que se niegan a reconocer que esto que nos pasa en este país también forma parte de la vida humana, sabiendo que lo inhumano, en fin, parte de la condición humana. Bueno, esto para indicar la crisis de humanización que tenemos. Es parte de estas preocupaciones de la pedagogía crítica, de la educación popular, de las teorías críticas, de la teología de la liberación, de la investigación participativa, en lo que estamos haciendo. Yo creo que es una pregunta que nos está atravesando. ¿Cómo recuperar lo humano que hay en nosotros? ¿Cómo recuperarlo? ¿Cómo recuperar en el otro eso del humano? ¿Qué significa? Hay una frase muy bella de Dostoyevsky, voy a leerla textualmente, y después de pronto comparto este texto. Dice Dostoyevsky: ¿cuánto de humano hay en un ser humano? Y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti, en un país donde nos están destruyendo la humanidad. Bueno, condición necesaria de afectar y transformar en posibilidades de encuentros formativos para un porvenir que requiere la presencia y el cuidado del otro. Estamos haciendo educación popular, estamos haciendo estas prácticas de movilización, como usted lo nombra, de transformación, de resistencia,
porque queremos otro porvenir, porque este no nos gusta, este presente no nos gusta, por eso necesitamos otro porvenir. Y ese porvenir nos exige la presencia y el cuidado de los otros y de nosotros mismos. Bueno, otra manera de nombrar en qué mundo. Esto es muy bello trabajarlo en grupos, lo he hecho, ¿sí? Un poco poder cartografiar, poder hacer mapas mentales con esto, poder construir fotografías, poder hacer, bueno, algunas actividades técnicas interactivas para poder fenomenológicamente hacer esta reconstrucción más en colectivo. Bueno, estos discursos instalados, pues hay mucha tensión con los discursos de la autoayuda. Mis hermanas leen autoayuda para poder estar, para poder vivir, para poder estar bien con sus maridos, ¿sí? Pero bueno, yo digo, sí se está incrementando mucho el discurso de la autoayuda, y lo digo más con preocupación, sobre todo nosotros los maestros. Porque ¿qué pasa con la literatura de la autoayuda? ¿Qué pasa? Es un poco lo que yo siento, por equivocarme. ¿Qué pasa con la literatura de autoayuda? Que te deja así, vive bien, pórtate bien, alcanza la felicidad, ama y no sufras. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la autoayuda, que no te moviliza, que no te interpela. Entonces, como si te estuviera dando, como el psiquiatra cuando le entrega a uno la pastillita, te la tomas, pero no hay ningún trabajo contigo misma, no hay ningún trabajo. Esa es lo que mi preocupación con esto de la autoayuda. Bueno, y ustedes saben todo esto, mercado neoliberal que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que trae de la OCDE, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de todas las plataformas latinoamericanas, que tenemos que trabajar con estándares, con competencias. Ese es un discurso muy fuerte, es muy fuerte. En las universidades está, en las escuelas está, maestros abrumados llenando formatos y formatos. En la universidad usted no puede reírse si no firma el formato primero. Sí, es así, una burocracia, pero además es una burocracia analfabeta. Es el no se puede, no se puede y no se puede. ¿Sí? O sea, hemos perdido y estamos perdiendo la capacidad de la palabra con esto de los estándares y las competencias. Bueno, aquí hay un asunto de política educativa muy importante que creo que tiene que ser también agenda en estos procesos de formación, porque la política está llegando, se está anclando y se ha hecho cuerpo, se está corporizando en las universidades. La exigencia ahora, usted se tiene que acreditar, y lo más triste es que nos acreditamos con mentiras. O sea, con un decorado, todo el tiempo es haciendo los decorados, ¿sí? Que los profesores no tienen contrato, sí lo tienen, pero volvemos, no, pero le aumentamos un día, no, pero le aumentamos 2 días. Bueno, esto es de largo aliento como para trabajarlo. Pero fíjense en estas otras dos expresiones, ¿sí? Los quieren sujetos exitosos. Eso también tiene que ver con la autoayuda. Pero grave, la reedición de las recompensas. Eso está grave. ¿Sí? Con todo lo que... O sea, estamos reeditando de otro modo más sofisticado la doctrina de seguridad nacional y la ley de seguridad ciudadana del presidente hoy, Uribe. Sí, está bueno. Las recompensas que son las recompensas. Pero bueno, esa es parte cómo vemos, cómo comprendemos este mundo. Bueno, pues es que yo quisiera decir como otras cosas. Yo veo a eso y digo, pero bueno, esto también. ¿Sí? ¿Cómo hacernos responsables con sujetos tan desvergonzados? El señor fiscal, ex fiscal. O sea, es el rostro de la desvergüenza. Es el rostro de la desvergüenza. Pero el expresidente Uribe es el rostro de la desvergüenza. ¿Sí? Es esa la desvergüenza. Pero también es la crueldad. La crueldad con estas noticias que nos llegan a diario. ¿Sí? Una niña violada, una niña escuartizada, atentados, amenazas. Bueno, con esto es que yo
tenemos que recuperar, como dice el padre Javier Giraldo y muchos de nosotros que estamos aquí, recuperar la esperanza. En medio de esto, pero es que hay que saber que existe esto, hay que saberlo, no podemos quedarnos con ensayos sobre la ceguera, no, esto está. Bueno, no sé, a lo mejor quiero decir que estoy exagerando, que esta profesora que invitaron acá vino con una semblante de escepticismo y de frustración que mejor que no lo hubiera traído. Espero que sí. Bueno, en medio de todo esto recuperamos la esperanza y la recuperamos en lo que hacemos, en la política del lugar, de lo que hacemos, eso, política del lugar, política territorial, la política del vecino, la política del barrio, el trabajo con el juego, el trabajo con el fútbol, con la alfabetización, con el pre-IFES, etcétera, etcétera. Bueno, creo que voy a pasar rápido por esto. 3 imágenes literarias, también para leer este mundo, modos de leer este mundo. Ensayos sobre la ceguera, un libro contemporáneo, La peste, yo diría un libro más clásico, de la época de mayo del 68, francés. Bueno, y otro que me gusta mucho, que es un checo, que es Milan Kundera, El insoportable levedad del ser, para jugar con estas imágenes de que hemos de elegir si el peso o la levedad de nuestras vidas. Hay gente que puede vivir feliz en Colombia, sin preocuparse de lo que nos estamos preocupando. Y algunos puedan vivir más larga vida que nosotros. Puede ser, sí. Pero nosotros tenemos unas apuestas, y son esas apuestas, digamos, que están aquí presentes, y muchas otras apuestas, la de los líderes sociales, la de las activistas de mujeres, la de los campesinos, la de los indígenas, la de los excombatientes. Qué gran responsabilidad que tenemos con los excombatientes en este país, de cuidarlos, de que el Estado los proteja, de que el Estado les entregue realmente políticas de cuidado, pero también políticas de materialización de sus derechos sociales, económicos, culturales. Bueno, todo esto para llegar a lo que Freire, y aquí voy a hacer esta ilación, cuando hablamos de pedagogía crítica, bueno, hay que hablar de pedagogías críticas en plural, no hay una sola pedagogía crítica. Particularmente me interesa hablar de una perspectiva de la pedagogía crítica, porque no me sé todas las perspectivas de la pedagogía crítica. En esta perspectiva en la que estoy, planteo que el referente de la pedagogía crítica es Paulo Freire. Por supuesto, es un Paulo Freire, como él mismo lo decía, que tiene que ser resignificado. Su pedagogía del oprimido, él intentó resignificarla con pedagogía de la esperanza. Y hoy, pedagogía del oprimido y pedagogía de la esperanza, tenemos que pensarla en clave de esta época, en clave de estas demandas de formación generacionales, en clave de estas urgencias y preocupaciones que tenemos en los procesos de formación. Paulo Freire es nuestro clásico de la pedagogía, es nuestro clásico. A un clásico se relee, a un clásico se le recepciona y, por supuesto, decimos nuevamente, se le recontextualiza. Entonces, pedagogía crítica, hay muchas tradiciones de la pedagogía crítica. Hay una que ha tenido incidencia en América Latina, que hay que reconocerla, hay que estudiarla, que es la tradición de las teorías anglosajonas. Muchos de ustedes han leído a Giraud, a Henry Giraud, a Peter McLaren, a Michael Apple, a Jennifer Dodd, a Popper, no me acuerdo cómo se pronuncia, Poppersky, bueno, como ven en inglés, por fuera. Pero ahí hay una tradición importante, hay una tradición que se ocupó de darle una construcción epistemológica a la pedagogía crítica. Y esa construcción epistemológica anglosajona la sitúa en el marco de las teorías críticas educativas, ¿no? Es un poco como el enlace.
Y bueno, y ahí hay especificidades en McLaren, en un Giro o en un Michael Apple o en James Edward, a propósito de las teorías feministas con esta mujer que más contemporánea y más joven, fue estudiante de doctorado de Henry Giro. Esa es una tradición importante. Hay una tradición que ustedes también saben, así como de repaso, que la escuela de Frankfurt. Esa pues también nos llega, ese es otro clásico en la lectura de estas teorías críticas y pedagogía crítica, ¿sí? Autores como Horkheimer, como Theodor Adorno, como Walter Benjamin, como Habermas, Ramin Arendt, el que queda todavía de esa tradición, que es Axel Honneth. Fíjense, Axel Honneth, sus dos últimos trabajos es sobre la sociedad del desprecio, así lo titula, Axel Honneth, el último de la tradición crítica de Frankfurt, la sociedad del desprecio y las teorías del reconocimiento. Bueno, esa es una tradición clásica que por supuesto tiene lugar en un proyecto de formación a largo plazo, un poco en este mapa de las pedagogías críticas. Está nuestro referente latinoamericano con Freire, pero también hay otros referentes latinoamericanos, yo diría inclusive más contemporáneos, porque también estamos acercándonos a una historicidad de la pedagogía crítica, y en esa historicidad pues tiene mojones, tiene hitos, ¿sí? Ahí están, como de hecho parte de lo que yo me gusta decirle, bueno, es mi amiga y mi maestra, a Lola Sindales, a Marco Raúl Mejía, a Alfonso Torres, a Mario Acevedo, a Jorge Posada, a Mario Perezón, que falleció, a Fernando Torres, son nuestros clásicos en la educación popular y la pedagogía. Esos son nuestros clásicos en Colombia, el nombre Marco Raúl. Pero viene también una cantera de maestros y educadores pujando también y haciendo, recogiendo de ellos y apostando. Y están muchos de ustedes, nuevas generaciones, para no solamente reactivar estos postulados, sino también para repensarlos de manera distinta. Por eso esa entrada un poco que hice frente a esas preguntas: ¿en qué mundo estamos educando o estamos formando para qué mundo? Bueno, ahí tenemos también pues una tradición colombiana. Es importante decir que nuestras facultades de educación, esto de la pedagogía crítica y la educación popular, es de tercera categoría. No más, hoy es miércoles, ¿cierto? Sí. Ayer martes, sí, justamente ayer martes, en una discusión en posgrado de la maestría en educación, se hablaba solamente de tres corrientes de la pedagogía: la pedagogía anglosajona, la pedagogía francófona y la pedagogía alemana. ¿Y los latinoamericanos? Bueno, esa es una disputa, la estamos dando. Lo que pasa es que somos poquitos, pero la estamos dando. Bueno, insisto, entonces ahí está la tradición también latinoamericana, que nos viene mucho de estos cimientos de la teología de la liberación, que nos llega desde la educación popular, desde la comunicación popular, que nos llega de la filosofía de la liberación, no propiamente anclados en la educación, sino en un diálogo interdisciplinario, y ese es otro matiz que quiero entregarles de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una construcción interdisciplinaria. Por eso es maravilloso aquí que hayan antropólogos, filósofos, sociólogos, educadores, artistas, economistas, ¿sí? Porque es ese diálogo interdisciplinario lo que hace posible que constituyamos a la pedagogía crítica, ya no, como decía hace rato, como un campo emergente. No es un campo que está ya territorializado, es un campo de conocimiento, es un campo de formación, es un campo de estudio, y es un, si queremos trabajar esta metáfora de campo con Pierre Bourdieu, ¿no? La metáfora del campo, que también es una metáfora de disputa, ¿sí? Bueno, hay un poco entonces un poco este mapa de la pedagogía crítica. Particularmente me he acercado para mis construcciones, que son siempre en colectivo, de la filosofía de la educación, bueno, y por supuesto la literatura. Bueno, y allí hay un autor que sigo muchísimo, que lo leo, que es Joan Carles Melis. Es un filósofo de la Universidad Autónoma de Barcelona,
porque me gusta mucho Melis y porque intento articularlo en mis reflexiones sobre la pedagogía crítica, por la pregunta de la ética. Melis, todo el tiempo, por lo menos las producciones que tiene, que lo pueden ustedes googlear, todo el tiempo la pregunta por la ética de la finitud, la ética de la compasión, la lógica de la crueldad, cómo formar después de Auschwitz. Bueno, hay una entrada que particularmente para el grupo de investigación, para el semillero en el cual trabajo, nos es muy importante. Bueno, entonces aquí hablo de una vocación humanizadora de la pedagogía crítica. Recordar que esta vocación, hay muchos textos y referencias de Freire sobre esta vocación humanizadora, ¿sí? Bueno, yo creo que ustedes ya lo leyeron, entonces lo paso. Bueno, igual, esto también lo voy a pasar porque apenas tengo ya 10 minutos. Este es un modo de leer contextos. Bueno, y esto me permite para decir lo siguiente. En la pedagogía crítica, en esta pedagogía crítica que estamos haciendo, que compartimos también con colegas de Argentina, inclusive la maestría en pedagogías críticas de la Universidad de Buenos Aires, ahora con el grupo de trabajo de la Claxo, acaba de publicar un libro sobre educación popular y pedagogías críticas, lo pueden bajar por la página de la Claxo, donde, digamos, es lo más actual que hay ahora en este asunto de la educación popular y las pedagogías críticas, que recoge trabajos de la Universidad del Humanismo de Chile, de la Universidad de Buenos Aires, nuestros trabajos aquí con Alfonso Torres y algunos colegas del CINDE de Manizales, los trabajos de Alfredo Giso, que es también uno de nuestros referentes en Colombia. Bueno, allí, digamos, hay uno de los textos que hay allí, yo voy a recoger lo siguiente. En la pedagogía crítica, como ya les decía al inicio, pues hay dos grandes anclajes o núcleos de la pedagogía crítica, con lo que trabajamos, ¿no? Por proceso de formación, que puede estar escrito en muchos saberes, ¿no? Decimos saberes escolares, saberes específicos, saberes disciplinares, pero fundamentalmente para quienes trabajamos en territorio, sobre todo ustedes que trabajan en territorio, hablan de saberes contextuales. Pero también hay un asunto que a mí me gusta mucho, como lo nombra Jesús Martín Barbero, que habla de los saberes mosaicos. O sea, un poco la figura también del mosaico, ¿no? Esa articulación, por eso la cultura, por eso el arte, por eso el deporte. Sí, bueno, en esa medida, toda pedagogía crítica, o quienes hacemos pedagogía crítica, una entrada siempre en los procesos de formación es esta lectura de contextos. Claro, yo entrego aquí una lectura, no puede ser esa lectura, todo depende del tema, de la investigación temática, como diría Freire, a trabajar, ¿sí? Pero, ¿qué significa leer contextos? ¿Qué significa reconocer contextos? ¿Qué es un contexto? En mi época, hace muchos años, cuando Lola trabajaba talleres en la ciudad de Medellín, que era donde yo vivía, siempre hablaba una cosa importantísima: análisis de coyuntura. No había espacio de formación donde no llegara Lola Sendales o Marco Raúl Mejía en ese entonces, el análisis de coyuntura. ¿Sí? Hacíamos mapas, qué sé yo. Hoy podemos decir análisis de coyuntura o análisis de contexto. Pero contextos que decimos, contextos situados, los contextos que habitamos, los efectos de este contexto, los planos de análisis de este contexto, las cartografías de este contexto. Esto es un asunto pues para profundizar más. Pero otra cosa fundamental en la pedagogía crítica es, nos interesa tiene muchas maneras de nombrarse, puedo decirlo de esta manera, la constitución de subjetividades. ¿Sí? El contexto me ayuda a posicionar. No puede haber educador crítico que no esté posicionado. Y posicionado no significa que sea neutral y pusilánime. No, nada de eso. Posicionado es tener una lectura, como lo dice Freire, como lo dice Semena, como lo dice Orlando Fassborda, una lectura crítica de la realidad, una lectura de las problematizaciones. Pero no solamente para quedarnos en la falta o en el déficit, sino también en la potencia, en la vitalidad. Entonces, constitución de subjetividades. ¿Cómo hacemos hoy en este marco que hemos hablado un poco acá, en este contexto, en esta síntoma de época que no solamente es de Colombia, claro, aquí recogemos unas especificidades,
pero hablamos de un asunto de época global, ¿sí? Por los efectos de este capitalismo, por los efectos de este neoliberalismo, porque es lo que lo tenemos ya metido en nuestra subjetividad. Entonces, ¿cómo constituir subjetividades? Que es distinto estos procesos con niños, con jóvenes, con adolescentes, dependiendo de los escenarios, dependiendo de los proyectos, dependiendo de las problematizaciones. ¿Qué subjetividades constituyen? ¿Y qué es una subjetividad? Los modos en que estamos siendo, los modos en que somos, los modos en que soñamos este porvenir, los modos como lidiamos con este presente, los modos como tramitamos los conflictos, esta disposición, pero este posicionamiento, pero también mis elecciones, ¿qué elijo? ¿Qué elijo para actuar? Contextos, subjetividades. Hoy para Colombia y para nosotros esta relación fundamental entre memoria, entre historia, derechos humanos, y que yo intento articularlo, que no es un asunto que traigo de Chile y de Argentina con Inés Dussel, y en Chile con Graciela Rubio, que están llamando a esto pedagogía de la memoria. Memoria histórica, memoria social, memoria colectiva, pero memoria autobiográfica. No puedo hacer memoria social y colectiva si yo misma no me reconozco. Y aquí termino con esto. A propósito, sí tenemos capacidad. Necesitamos potenciarnos en las capacidades. Y aquí viene Paul Ricoeur a ayudarnos con esto. Paul Ricoeur tiene un texto muy bello que se llama La fenomenología del hombre capaz. Él leyendo la época de su tiempo, él leyendo lo que fue cómo devastó el nacionalsocialismo, pero también Italia, cómo devastó no solamente territorios, sino también subjetividades, nos dicen las capacidades en las que podemos estar. El reconocimiento, desde dónde me reconozco. Hoy en Colombia que hablamos de la diferencia, que hablamos de la diversidad, pero cuando me encuentro con mi colega, con mi amigo que es diferente, me desacomoda y no soy capaz de trabajar con él o con ella. Fíjense, la retórica la tenemos clara, diversidad y diferencia. A la una es antropológica, a la una es política, y bueno, y podemos quedarnos ahí hablando. Pero cuando lo tengo al frente, la tengo al frente, no sé qué hacer. Y entonces acudimos a la tolerancia, que no nos sirve para nada nos sirve la tolerancia. Nada más despreciativo que decir yo soy tolerante contigo. Es lo más despreciativo que hay. ¿Sí? Porque asumirme como tolerante es que sabe que usted se queda como está, yo no quiero conocer. Bueno, capacidad para reconocernos. Pero mire lo que dice Ricoeur. Capacidad para recordar. Este país necesita recordar. Este país necesita lecciones simbólicas para recordar. Este país necesita saber que hace 70 años estamos lidiando con este conflicto social armado, con estos conflictos, con estas expresiones del conflicto social armado, ¿sí? Y lo que viene agenciando con estas violencias, estas múltiples violencias, que hay una que es estructural, que es la del Estado. Pero necesitamos recordar eso, necesitamos hacer con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nosotros también adultos, saber de esa memoria de historia, es recordar. ¿Para qué recordar? ¿Con quiénes recordar? ¿Por qué recordar? ¿Cuáles son los contenidos de este recuerdo en un país que nos quiere? Y aquí vengo con esto de las 4A, que nos quiere que seamos amnésicos, afásicos, asépticos y anestesiados. Un país de las 4A. Amnésicos, no tengamos memoria. Recordemos a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. No tener memoria, ¿qué significa? No tener proyecto. A pesar de que el Estado habla de una cátedra de historia y una cátedra de paz. Bueno, capacidad de recordar. Pero fíjense lo otro que dice Ricoeur. Claro que seguramente Freire también lo decía y se recrea de otra manera, la capacidad de hacerme responsable. Voy a ser muy dura con esto. Y no queremos tanta solidaridad sin responsabilidad. Yo estoy cansada con mis colegas de la universidad. Me hago solidario,
irresponsable y me hago responsable. No, la ética no se puede quedar en la mera solidaridad. Que la necesitamos, por supuesto que la necesitamos, pero juntica con la responsabilidad. En un país donde todo el tiempo nos hacemos irresponsables, donde nos responsabilizamos de lo que decimos, de lo que hacemos, de los modos en que actuamos. Tener la capacidad de hacernos responsables, y que si no, un proyecto de formación en el que están ustedes, este proyecto de formación que sueña, que camina, que construye utopías, como lo dice bellamente Eduardo Galeano, ¿sí? Que nos ayuda a sostenernos. No me sostengo si no estoy con un otro, una otra. No me sostengo si no estoy en colectivo. No soy capaz. Yo no soy capaz. ¿Sí? Y eso es parte de las lecciones de Freire, de Orlando Fassborda, de Camilo Torres y de tantos precursores que han dado sus vidas para que hoy nosotros estemos aquí.